Analicemos el siguiente ejercicio. Dada la red, verificar paso a paso si cumple con la condición de ser lineal de estado cero. Bien, ¿qué caracteriza a una red? Una red se ve representada por una caja negra y dentro de esta hay elementos que van a actuar respecto a una entrada y te van a devolver una salida. Para circuitos eléctricos tenemos que este parámetro va a ser un voltaje de entrada y uno de salida. Ahora bien, ¿qué caracteriza para que una red sea lineal de estado cero? Tiene que cumplir dos condiciones. Para empezar, tenemos el principio de homogeneidad, que nos dice que si tenemos una entrada B sub 1 y se ve afectada de cierta manera para que tengamos B sub 2, si nosotros hacemos un cambio proporcional en B sub 1, vamos a tener esa misma proporción para B sub 2 y se ve reflejada aquí. Si nosotros hacemos que K sea una constante de proporción, si la afectamos a la entrada, esta constante también tiene que verse afectada en la salida. Esa es lo que tenemos que demostrar como este primer principio. Algo que también caracteriza a estos circuitos para ser lineales de estado cero es que se analizan con condiciones iniciales igual a cero. No existen fuentes de energía de ningún tipo. Podríamos tener una fuente de tensión o una fuente de corriente. Si tenemos una red, como en este caso, con una fuente de corriente que vendría a ser dada por el inductor, como estamos analizando en condiciones iniciales igual a cero, no hay ninguna fuente. Recordemos que el inductor y el capacitor almacenan energía de forma magnética y eléctrica respectivamente. Entonces no va a haber ninguna fuente entre estas dos. Ahora analicemos el principio de homogeneidad para el circuito. Ahora bien, a esta red la estamos aplicando un voltaje de entrada. Sin embargo, queremos muestrear y tomar el valor de B sub 0, pero esta se encuentra en circuito abierto. ¿Ok? Entonces, para todo este lado de la malla, para toda esta malla, como estamos en circuito abierto, no va a haber una corriente. Va a haber una corriente que va a valer 0. Esta resistencia 3R no va a circular ninguna corriente. Entonces va a ser como si esta resistencia no existiera. Sin embargo, acá estamos aplicando un voltaje de prueba por el cual para toda esta malla va a haber una corriente que circule. Ahora bien, para poder demostrar el principio de homogeneidad, primero tenemos que hallar la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. ¿Cómo lo podemos hacer en este circuito? Observamos este nodo X, este nodo y vemos toda esta malla del lado izquierdo. Observamos que el voltaje entre X y Y es también el voltaje V sub 0. Recordemos que como aquí en 3R no circula ninguna corriente, entonces no va a haber ningún voltaje. Esta resistencia se puede despreciar. Podemos aplicar un divisor de voltaje para toda esta malla y es lo que hacemos acá. Para analizar L, estamos tomando su valor o su parámetro en AC, porque esta fuente de tensión puede tener valores AC o DC. Entonces generalizamos la reactancia inductiva que va a tener en este caso. Aplicamos en el dominio de la frecuencia que su equivalente es S por el valor de la inductancia. Y lo mismo para el capacitor si es que hubiera capacitores acá. Entonces, para una constante de proporción 1 o que realmente no tenga proporción, hallamos la relación entre B sub 0 y B sub 1. Este es mi divisor de tensión y esta es la equivalencia que tengo. Ahora, si nosotros metemos otro voltaje de prueba, B sub 1' en este caso, que valga K veces B sub 1, tenemos el mismo circuito y el mismo divisor de tensión que se está aplicando. Ahora, si reemplazamos este valor como K veces B sub 1 y nosotros agrupamos, sabemos de acá que esta impedancia equivalente multiplicada por esto, por B1, es igual a B sub 0 para el primer caso de análisis. Entonces, esta relación B sub 0 para una constante de K es igual a K veces B sub 0 el analizado sin la constante K. Entonces, tenemos esta relación y podemos decir que se cumple el principio de homogeneidad. Similar en este caso de acá. Similar a este caso. Tenemos este caso para ninguna constante de proporción y para este caso con una constante de proporción. Y vemos que se ve afectada realmente por esta K. No hay ningún otro valor o K no varía en ningún aspecto. Entonces, cumple el principio de homogeneidad. Ahora,
tiene que cumplirse otro principio, el de superposición, en el que nos dice que para nuestra red lineal tenemos que tomar dos muestras. Una primera muestra con un voltaje B1' con una salida B2'. Y otra vez tomamos con otro voltaje de prueba, en este caso B1'' y B2''. Si hacemos, ¿qué tiene que decir? O sea, ¿qué nos dice el principio de superposición? Es que si nosotros sumamos estos voltajes de entrada, la salida tendría que ser la suma de estos voltajes de salida, representado acá. Ese es el principio de superposición. Recordemos siempre que las redes se encuentran en condiciones iniciales, también para este principio. Y lo mismo hacemos acá. Tenemos el primer circuito B sub I' y el segundo circuito con B sub I''. Hacemos el mismo análisis. Tenemos un divisor de tensión, por la resistencia de 3R no circula ninguna corriente y vamos a tener una ecuación análoga al anterior ejemplo o al anterior principio, para el primer circuito y para el segundo circuito, recordando siempre que tenemos estos parámetros que son diferentes. Ahora tenemos que cumplir que B sub 0, 3' tiene que ser igual a la suma de estos dos, que en este caso es la impedancia equivalente multiplicado por la entrada, por el divisor de tensión que estamos aplicando. Entonces, si reemplazamos estos valores para los valores de salida y agrupamos los términos, que en este caso la impedancia equivalente es la misma, podemos tener que efectivamente el valor de la salida es proporcional a la suma de los valores de entrada. La suma de los valores de salida es proporcional a los valores de entrada, a la suma de los valores de entrada. Entonces también se cumple el principio de superposición. Por ende, esta red es lineal de estado cero. Esta red cumple con la linealidad de estado cero. Ahora bien,